Doce Chule, Medellín, 24 de octubre. Respetados padres de familia, muy buenos días para todos. El día de hoy abordaremos el tema de la formación de la sexualidad en la primera parte de la adolescencia. De manera protagónica mencionaremos la pubertad, caracterizada por una cantidad dramática de cambios físicos, psicoemocionales y sociales, que coincide con exploraciones y tendencias que contribuyen a construir esa dimensión ineludible y trascendental de la sexualidad personal. En esta conferencia se realizará una aproximación a conceptos básicos de la sexualidad. Se expondrá el impacto que tiene la madurez biológica en el desarrollo de la identidad sexual y se ofrecerán algunas pautas que ayuden a fortalecer la educación de la sexualidad en la familia. Después de la disertación de nuestro conferencista, los invitamos a iniciar un conversatorio sobre las principales inquietudes que ustedes tengan sobre esta temática. Nuestro conferencista invitado es el señor Hernando Restrepo Payán. Él es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en sexología clínica del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Se desempeña como docente de pre y posgrado en la Facultad de Medicina de la UPB. Atiende su consulta privada en la Clínica Medellín del Poblado y se destaca en el campo de la investigación y como conferencista en diversas temáticas del campo disciplinar de la sexología. Papás, profesores, muchas gracias por su asistencia. Bueno, hola. Muy buenos días para todos. Qué bueno que estén acá. Nos imaginamos uno a las 7:30 de la mañana venir a hablar de sexo, como que dijimos, de pronto no haya mucha gente, y bueno, creo que nos equivocamos, está como interesante la cosa. Bueno, qué bueno que estén acá, que de alguna manera pues hay un interés, lo que muestra el interés en conocer sobre estas temáticas, y pues el título que planteé para esta intervención de hoy tiene que ver con reflexiones acerca de esta etapa sobre la sexualidad en esta etapa del ciclo vital. Probablemente pues no va a ser posible en este rato responder a las inquietudes particulares, que seguramente serán muchas. Por lo tanto, lo que se pretende es básicamente brindar una información muy general con algunos elementos desde lo teórico y obviamente relacionar esto con la práctica clínica que también tengo pues la oportunidad de ejercer, y que ustedes puedan tener esos elementos precisamente para la reflexión y la discusión de estos temas con sus hijos o al interior de la familia. Voy a dejar para iniciar algunas preguntas para que vamos entrando como en el tema de la reflexión, y es si cuando éramos adolescentes nuestros padres nos hablaron sobre temas sexuales, y lo otro es qué tipo de temáticas, si fue que nos hablaron, cuáles temas se abordaron y cuáles fueron, por ejemplo, los que estuvieron en silencio o los que se abordaron de una manera que hoy en retrospectiva diríamos yo lo hubiera manejado distinto, ¿cierto? Y lo otro es si estamos en condiciones en este momento pues, de tener elementos que nos permitan de alguna manera tranquila poder hablar sobre temas de sexualidad con los hijos, ¿cierto? Y la otra pregunta para la reflexión es si nosotros como adolescentes, yo preparando la conferencia también me hacía esta pregunta, si hicimos lo que los papás nos dijeron cuando éramos adolescentes en términos de sexualidad. Y yo en lo personal pensaba y dije, no, pues no todo lo que los papás querían que uno hiciera fue lo que finalmente hizo. Sin embargo, cuando ya se está en el rol de papá, queremos que los hijos hagan lo que consideran los papás que es lo adecuado y que es lo mejor, ¿cierto? Sin embargo, pues queda esto para la reflexión, que espero vamos resolviendo algunas cosas en el transcurso. Este
esta frase, pues me gustó, dice, si la alegría se enseñara al mismo tiempo que la responsabilidad sexual, cada vez más y más adolescentes tendrían actividad sexual sin que les generara tanta tristeza ni los pusiera en tanto riesgo. Muy bien. Entonces, el objetivo, como les comentaba, es poder brindar una información que invite a la reflexión y que eso permita un acompañamiento, probablemente desde otra mirada, ya con otra información, a la construcción de la sexualidad de los hijos. Muy bien, algunos de los temas que vamos a abordar acá y que son pues de acuerdo a la experiencia y al contacto pues que he tenido acá con el equipo de consejería, pues como de los temas que surgen con más frecuencia como inquietudes. Muy bien. Siempre me gusta iniciar mis intervenciones con la definición de sexualidad. A pesar de que no hay una definición universal, me gusta esta de la OMS, que como ustedes ven, plantea un concepto que trasciende la genitalidad. Y sobre todo porque a veces cuando escuchamos el tema sexualidad, casi que automáticamente lo llevamos al sexo o a lo genital. Y eso a muchas personas, sobre todo cuando se trata de niños o adolescentes, pues los puede asustar. Y resulta que, de acuerdo a lo que ustedes ven en el concepto, pues la definición trasciende el hecho genital. Entonces, la sexualidad es una dimensión que es inherente a los seres humanos. No podrá haber un ser humano que siendo humano diga, es que yo no tengo sexualidad. No nos podemos desprender de ella. ¿Ya? O sea, es una cosa que es inherente y que va con nosotros a toda parte. Entonces, ¿cómo se expresa? A través de lo que somos, hacemos, pensamos y sentimos. Es decir, todo lo que somos, la forma como venimos vestidos, la forma como nosotros reaccionamos frente a diferentes situaciones, la forma como abordamos diferentes temas que tienen que ver con la sexualidad, la forma como expresamos nuestras emociones y sentimientos tiene que ver con la sexualidad. Entonces no es solamente el tema de los valores, hablar del amor. En el caso de los chicos de esta edad en la que hoy nos convoca, pues hablar del noviazgo, del amor, de las amistades, todo eso es hablar de sexualidad y no necesariamente tenemos que hablar con ellos de tener relaciones sexuales. Muy bien. Lo otro es que algunos de los testimonios pues, que con base en la experiencia quise compartirles y que también es tomado de acá de una tesis doctoral, me pareció muy interesante, sobre los significados de la sexualidad en adolescentes colombianos. Y algunos de los testimonios dicen, no, pues no apoyan la idea de tener novio, aquí en el colegio no apoyan esa idea. O sea que aquí la mayoría de profesores nos dicen que vinimos a estudiar y siempre le echan a uno en cara eso de los novios, ¿sí? O sea que por ahí vamos cerrando puertas, ¿cierto? De una manera o de muy buena intención. Ustedes no vinieron aquí a hablar de novios ni vamos a hablar de eso, sino a estudiar, pero esos son temas que probablemente ellos quieren hablar. Pero en esa buena intencionalidad y en ese temor que también puede generar el hecho de que si desviamos la atención y desviamos la clase de matemáticas, de español, de literatura, de inglés, de lo que sea, pues seguramente se me van a interesar por otras cosas. Esas que a veces pensamos que los adolescentes, pues que no tenemos que aprenderles. Miren este testimonio, es una niña, pues mujer en esta edad. Esas cosas malas, por ejemplo, que ya quiere tener relaciones sexuales, no me gusta. Uno tiene que conocer primero a la persona, tiene que saber bien cuál es la persona que me conviene, una persona cariñosa, amorosa, que me quiera y que sea muy responsable. Una niña de 10 a 14 años, que uno diría, es que ellos a esa edad no saben lo que quieren ni saben identificar. Seguramente ahí podemos, en ese testimonio, evidenciar pues el tipo de formación y educación para la sexualidad que ha recibido en casa y seguramente en el colegio. Este es un niño, un hombre de entre 10 a 14 años, dice, mi mamá nos decía, por ejemplo, a mí me decía que cuando yo fuera a tener relaciones sexuales con una mujer así cualquiera, me asegurara de que no hubiera infecciones o de que no tuviera infecciones, ¿cierto? Entonces yo invito como a ver cuál es el mensaje que con estos palabras muy bien intencionadas estamos transmitiendo.
ella está diciendo, usted va a tener relaciones sexuales con una mujer. O sea que la que transmite las infecciones, ¿quién es? ¿Cierto? Estamos diciendo eso. O sea, las mujeres son las que transmiten pues, las infecciones y de alguna manera tener actividad sexual implica una cosa maluca, riesgosa y eso consecuencias pues, no gratificantes en general. Dice, le preguntaba el investigador, ¿y con los amigos hablan de sexo? Dice, sí, todos. Y todos dijeron que sí. ¿De qué hablan? Que esa chica está buena, que está buena para comer. ¿Cierto? Entonces, mire, 10 a 14 años. Por no contarles en la experiencia que he tenido pues también hablando con los chicos en otros espacios, entonces un niño de 10 años, en quinto primaria, sí, más o menos 9, 10 añitos. Doctor, ¿y eso cómo se toma la pastilla el día después? ¿Sí? 10 años. Y donde se supone que los papás, pues algunos dirán, me hace el favor y en el colegio no le hablen de sexualidad ni de esas cosas. La pregunta para la reflexión es, ¿quién va a responder esas preguntas? ¿Cierto? O sea, porque el niño a los 10 años ya ha escuchado hablar de eso, ya sabe eso para qué es, y a lo mejor lo que quiere es reforzar la respuesta, tenerla de otra fuente y de alguna manera pues escuchar eso cómo funciona. Entonces, simplemente son como algunos testimonios que de alguna manera pueden haber ocurrido acá a ustedes también y decir que la educación para la sexualidad, en medicina decimos que la mayoría de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel de atención, o sea, con el médico general y la enfermera. Lo mismo en sexología decimos que el 80% de los problemas sexuales se resuelven con educación y que la educación para la sexualidad se refleja en la convivencia y nos prepara para la vida. Y lo otro es que parte de las reflexiones cuando educamos para la sexualidad es como revisar, incluso para nosotros mismos la pregunta es si la sexualidad que estoy viviendo en este momento está siendo coherente con el proyecto de vida que yo tengo. Porque muchas veces, y lo veo en consulta, cómo resultamos viviendo la sexualidad que otras personas quieren, o la sexualidad que la sociedad quiere, o la sexualidad que mi mamá o mi papá quieren. Tengo la oportunidad, por ejemplo, de trabajar y de escuchar personas en situación de discapacidad. Se me viene a la mente una chica con esclerosis múltiple que ya está postrada y dice, doctor, pues yo estoy físicamente limitada y casi no me puedo mover, tengo muchas limitaciones, pero esta como que no está enferma, ella dice muy jocosamente, ¿cierto? Pero, pues donde yo le hablé a mi mamá de esto, imagínese lo que puede significar. Usted como enferma, con la situación en la que está y pensando en eso, ni riesgos, ¿cierto? Entonces, como las personas, en este caso en situación de discapacidad, terminan viviendo la sexualidad o una función sexual que es permitida por los cuidadores, ¿cierto? Y que de muy buena intención se hace, pero que no necesariamente apoya la construcción de una sexualidad que nos permita vivirla coherente con el proyecto de vida, ¿cierto? Entonces yo creo que parte de, pues como del trabajo tendría que ir direccionado hacia allá, o sea, cuál es el proyecto de vida que vamos a fomentar en los hijos y si esa sexualidad que estamos ayudando a que se construya, pues está coherente con eso. Decir también que en la medida en que tenemos contacto con los niños, niñas y adolescentes, estamos educando para la sexualidad. Así no hablemos de ello. Educamos para la sexualidad con lo que decimos, pero también con lo que callamos. Y como dice ahí, con los abrazos que damos y también con los que no damos. Estamos diciendo, estar en contacto con el otro no está bien. Ocurre, por ejemplo, con mucha frecuencia que los hijos varones, en la medida en que ya van creciendo y van siendo, pues, en la pubertad y adolescentes, ya sobre todo papá deja de dar abrazos, porque como ya es hombre, entonces ya los hombres no necesitamos más de eso, ¿sí? Entonces
dejo eso ahí también como para la reflexión, si en algún momento dado eso puede estar pasando. Entonces, ¿de dónde las personas en general nos informamos sobre sexualidad? Pues de estas que ustedes ven acá. Y a veces con mensajes muy contradictorios, que en el caso de los adolescentes, en el caso de los que están iniciando la adolescencia, pues empieza a generar confusión, sobre todo en esta etapa en la que va a ser importante esa independencia que ellos quieren empezar a tener, y donde aquí en la escuela, pues no acá en general, en la escuela estamos dando una información, la familia, pero como va a ser de importante y que se ha visto pues en los estudios, la influencia que tienen los pares en la forma como se comportan los adolescentes. Estos días hablaba con alguno y me decía, o yo le preguntaba, ¿hablarías no sé, con tus compañeros de eso que estamos hablando acá en este momento? Me decía, no, yo no expresaría eso, porque lo que uno en esta edad, pues muy interesante el chico, uno a esta edad quiere encajar. Y si yo expreso esto delante de mis compañeros, seguramente que o se van a reír, entonces lo que me toca hacer es más o menos decir lo que ellos piensan para poder encajar. Entonces ahí veía yo como una oportunidad bien interesante para trabajar tanto en casa como en la escuela en el tema de la asertividad, ¿cierto? De la autoestima y de poder fomentar en nuestros hijos y en los estudiantes pues esa posibilidad de que todos nos podamos expresar, porque mire que realmente no siempre entre los grupos lo que se está expresando es lo que realmente se siente, sino que se está expresando en lo que yo creo que necesito para poder que el grupo me acepte. Muy bien. Entonces, lo otro es, se plantea entonces esa necesidad de una educación integral para la sexualidad, que tiene entonces estas características, ¿cierto? De que sea acorde con el desarrollo intelectual y que fomente una actitud tolerante hacia las demás personas. Esto y capacitar pues para ejercer responsablemente en el momento oportuno la función sexual. Entonces, esto es más o menos a lo que se refiere qué es educar integralmente para la sexualidad. Y para educar en sexualidad, pues estos tres dominios son fundamentales. No es suficiente yo dar información con respecto a cómo crece el cuerpo, a la menstruación, a los anticonceptivos, al embarazo en la adolescencia, sino que necesitamos trabajar esa parte cognitiva, tú qué piensas acerca de, y la parte emocional e incluso la parte de valores y lo espiritual también, que es parte de lo que coincide entonces con lo que trabaja el colegio a través del grupo de consejería, en donde uno de los ejes de trabajo es afecto, emociones y sexualidad. De hecho, conociendo parte de lo que pues en este caso Sergio trabaja con los adolescentes, tiene que ver con temas que vamos a mencionar hoy acá, como el tema de las amistades, el tema del uso de las TICs y la sexualidad, valores, y todo esto pues se integra en un marco de sexualidad. Esta pregunta de familia o escuela también la planteo porque es frecuente que uno pueda escuchar, es que de la educación sexual de mis hijos me encargo yo, o sea, nos encargamos en la familia. Y sí, definitivamente la familia como ente socializador y primario en la educación para la sexualidad es fundamental, pero también necesitamos reconocer que yo no puedo decir, entonces, cuando venga de la escuela, le quito la sexualidad que aprendió allá y le pongo solo la de la familia, porque yo puedo de alguna manera generar unos valores, unos conocimientos, fomentar unas actitudes en casa que después afuera se van a contrastar o a confrontar con la de mis compañeros y mis pares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a asumir eso si yo en casa estoy aprendiendo una cosa, pero resulta que con mis pares estoy aprendiendo otra sobre sexualidad y en la escuela me están diciendo otra cosa cuando yo quiero hablar del noviazgo y los profes, por ejemplo, o en la casa me están diciendo, no, mijita, ahora no es para usted estar pensando en novios, venga, estudie mejor, ¿cierto? Cuando él quiere es hablar de eso.
Entonces, eso para decir la necesidad que tenemos de plantear, de formar o de trazar esos puentes, familia y escuela. Y eso no quiere decir que necesariamente haya que imponer cosas. A través de los espacios de participación de las escuelas o de los colegios, de las instituciones, se puede coordinar con los papás qué temas y qué enfoque pudiéramos dar. Esto es una propuesta que hace la UNESCO a nivel internacional y general, pero que es adaptable a las condiciones y a las diferentes culturas. No tenemos por qué ir en contravía necesariamente y nos podemos acordar en cosas. ¿Para qué educar en sexualidad? Les digo, al final les voy a compartir un QR donde pueden tener acceso a la presentación para que no tengan que estar tomando foto. Igual si las quieren tomar, bien pueden. Listo. Entonces, empoderar para desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas. Es decir, en la medida en que yo acepto, comprendo y respeto la diferencia con el otro, en esa misma medida estoy educando para la sexualidad, para considerar cómo sus elecciones afectan el propio bienestar y el de los demás, en el sentido de que lo que yo decida o la forma como yo me comporte también tiene que ver con el otro. Hablando con los chicos, entonces, y me preguntaban en la conferencia de la semana pasada también, ¿cómo hace uno ahora con los muchachos de hoy en día? Porque es que en la fiesta se quieren besar con esta, con este, y todos como todos contra todos, ¿cierto? Entonces, es también como trabajar en eso. O sea, ¿cómo vamos a hacer para reflexionar que cuando yo entro en contacto sexual y o afectivo con otra persona, no es solamente eso? Algo de mí queda allá y de allá algo quedará en mí. Entonces, no es solamente ir, venga, hagamos el amor, o venga, me perdona la expresión, o venga, tiremos, como se dice, sino cómo yo estoy preparado para saber que si en un momento dado quiero relacionarme sexualmente contigo, qué cosas podríamos hablar primero. Pues me da risa porque recuerdo que cuando los confronto a ellos, a los adolescentes, con respecto a eso, dice: doctor, y entonces, eso pues como que en teoría, ¿cierto? Pero usted está en la fiesta y entonces va y le resultó la oportunidad, entonces usted se va a poner a preguntar, vení, ¿vos para qué? ¿Nos vamos a casar? ¿Vos? No, eso no se pregunta, ¿cierto? Entonces, y es probable que eso pase, y de alguna manera nos pudo haber pasado en algún momento de la vida a nosotros también como adultos, sin ser adolescentes, que se presentaron las oportunidades y de alguna manera pues tomamos decisiones. Pero qué interesante que esas decisiones que tomemos, pues de alguna manera estén permeadas por un marco ético también, ¿cierto? Muy bien. Otras características, y esto lo voy a pasar un poco más rápido porque características de una educación para la sexualidad integral que sea científicamente precisa, es decir, basada en evidencia, que sea gradual de acuerdo a la edad y al desarrollo cognitivo. Y una educación integral para la sexualidad pues incluye y se adapta al desarrollo cognitivo de acuerdo al desarrollo en el que esté en ese momento el niño o el adolescente, que sea integral, es decir, que hable de conocimientos, actitudes, prácticas, habilidades, valores, espiritualidad, que no tiene por qué reñir. Aquí recuerdo, se me viene a la mente, tuve una compañera del posgrado cristiana y ella en este momento ejerce su profesión en una comunidad cristiana y muy bien. O sea, es una vaina que no tiene por qué reñir, porque ella adapta desde lo científico, también adapta a las creencias de su comunidad y súper bien aceptada porque allí también hay una necesidad de información en el ámbito sexual. Bueno, muy bien. Y acá rápidamente decir, basada en equidad de género, lo cual habla de ese respeto y de la necesidad de reconocer que tanto hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y que esas diferencias no tienen por qué ser vulneradoras de los derechos de ninguno. Es simplemente eso. Lo aclaro porque también puedo comprender que hay posturas de alguna manera
posturas a las cuales todos tenemos derecho y que plantean de que lo que pasa es que ahorita esto pretende es que los niños se vuelvan niñas, que las niñas se vistan como niños y que entonces eso es una revoltura y eso es lo que nos quieren promover. Probablemente eso no sea necesariamente educación para la sexualidad, otra cosa. Pero lo que se plantea desde estas normas técnicas internacionales es eso, es trabajemos porque nos respetemos todos. Por el solo hecho de ser seres humanos, tú eres un ser humano, por lo tanto eres digno y la importancia que tiene el respeto por esa dignidad. Por lo único a lo que debo respetar es por el hecho de que eres ser humano, independiente de cualquier otra característica. Y si fomentamos eso en nuestros hijos y en nuestros estudiantes, pues probablemente vamos a tener una convivencia mucho más armónica. Con respecto a esto, pues la evidencia que dice, porque hay temor también, es que ponerse a hablar de sexualidad con los niños, eso es incitarlos o con los adolescentes a que tengan relaciones sexuales. Lo que la evidencia ha mostrado es que no es así y que por el contrario hay efectos positivos en el sentido en que mayor conocimiento, mayor habilidad para la vida permite incluso retrasar el inicio de la actividad sexual. Parte de los temas que se propone trabajar en educación para la sexualidad es lo que ustedes ven ahí. Entonces, esos temas se pueden trabajar desde el preescolar hasta la universidad, dependiendo del nivel. Obviamente vamos a tocar algunos temas que tendrán que ver con el cuidado del cuerpo. Entonces, en los niños vamos a trabajar sexualidad, pero no, ¿qué vamos a trabajar con ellos? Pues cuáles son las partes públicas y privadas del cuerpo, cómo cuidar tu cuerpo, ¿cierto? Y en la medida en que van creciendo, que se sabe que ellos van teniendo mayor capacidad para comprender, pues en esa misma medida se aumenta también el nivel de información y la forma como se entrega. Entonces, la adolescencia, esa palabra viene del griego adolechere, que significa fuerza de vida o capacidad vital. ¿Listo? Y de acuerdo a la OMS, se ha dicho que es el periodo comprendido entre la niñez y la adultez y que va entre los 10 y los 19 años. Algunos autores y después la OMS la prolongó un poco más y dice puede ir hasta los 25 años dependiendo. O sea que prácticamente los chicos que se van a graduar de la universidad a los 23, 24, 25 años todavía están en la adolescencia. Yo que tengo alumnos de primer semestre, cuando llegan pues son chicos de 15, 16, de pronto 17 años. Y siempre comento esto porque tenemos la idea de que los adolescentes no toman decisiones adecuadas. Entonces, si eso no fuera así, si no las tomaran adecuadamente, ¿cómo a los 16 años están en la universidad y decidieron qué querían estudiar? O sea, es también como poder creer en que ellos también tienen esa capacidad de tomar sus propias decisiones. Muy bien, entonces esa primera parte de la adolescencia que va más o menos de los 10 hasta los 14 o 15 años, que es la edad en la que están los hijos de ustedes en este momento, es lo que vamos a conocer como la pubertad. Y en esa pubertad, pues obviamente van a haber unos cambios que algunos de ellos van a tener que ver con cambios de tipo hormonal. Sobre todo el tema de la testosterona, que quise traer esta gráfica que me pareció interesante. A partir o hasta los 10 años, el nivel de testosterona es muy bajo y eso hace que las características del comportamiento sexual de los niños no tengan un componente erótico, ¿cierto? Y que esos juegos sexuales sean mucho por curiosidad, por exploración y no tanto una mirada erótica, como a veces nos pasa que nosotros, por falta de información como adultos, vemos esos juegos sexuales desde la mirada del adulto, ¿cierto? O sea, como con malicia o con erotismo. Y a partir de esta edad, o sea, que los que ya seguramente ustedes han experimentado, va a empezar a aumentar la testosterona y seguirá aumentando más o menos hasta los 20 años que alcanza su pico, si esta es la media, y a partir de los 30 pues ya empieza a disminuir gradualmente. Aquí quiero hacer una claridad en el sentido de que a diferencia de las mujeres, en los hombres no se nos pausa nada.
O sea, seguimos produciendo testosterona hasta los 90 o hasta los 100 años, ¿cierto? Entonces lo menciono porque es muy frecuente que las señoras vayan, doctor, ¿cuándo será que a él se le van a acabar las ganas? ¿Cierto? Porque es que eso es como una cosadera, como todos los días, y yo ya tengo pues 50 y todo eso, y él quiere pues seguir en esas, ¿cierto? Yo le digo, pues le tengo, yo no sé si una buena noticia, y es que no se le va a acabar, ¿cierto? Porque también puede pasar en el caso de los hombres que como hay la idea de que, vea, como a mí me dijeron que la testosterona es que se le va disminuyendo a uno, que uno a partir de los 50 es que ya se le acaba y que no se le vuelve a levantar, entonces aprovechemos, mija, lo que más se pueda antes de los 50, ¿cierto? Y eso no es así, ¿cierto? Entonces conocer eso es, creo que muy importante, y porque esto va a ser responsable de muchos de los comportamientos que van a empezar ustedes a ver, si no es que ya los están viendo, como el tema de la agresividad, por ejemplo. Yo les voy a contar que en lo personal, adolescente, ahorita pues ya uno en retrospectiva, recuerdo que me levantaba como de mal genio, ¿cierto? Como que sin saber por qué, ¿cierto? Y entonces la mamá le decía a uno, ve, ¿y este por qué se levantó de mal genio? Si, ¿qué te hace falta? Yo qué voy a saber, no me hace falta nada, pero amanecí como berraco, ¿cierto? Y eso puede pasar y tiene su explicación ahí, en el hecho de que la testosterona es una hormona que también es responsable del tema de la agresividad y que eso también puede empezar a pasar ahí. Muy bien, entonces van a ver este tipo de cambios, ¿cierto? En lo legal, por ejemplo, van ya pues al final de la adolescencia, pues ya van a estar mayores de edad. Y lo otro es que a partir de los 14 años también van a ser responsables desde el punto de vista penal, ¿cierto? Entonces eso va a ser importante también que los chicos entiendan que aunque no sean mayores de edad, a partir de los 14 años, según la ley colombiana, van a ser responsables penalmente por situaciones o delitos pues, que se puedan cometer. Muy bien, esos cambios físicos, cuando se ven al espejo, ni somos niños, pero tampoco somos adultos, ¿sí? Y en mi casa, para algunas cosas me siguen tratando como niño y yo ya quiero ser adulto. Todo ese contraste, de alguna manera, va generando conflictos que pues hay que aprender a manejar. Dentro de los cambios físicos, pues está el hecho de que empiezan a ver las erecciones, que empiezan a ver los sueños húmedos, o sea, eyaculaciones que ocurren durante el sueño, empieza a haber interés por otras personas y, bueno, esto ya ahí lo mencioné. Entonces, muy importante que a partir de esta edad, o sea, de la pubertad, van a ustedes a experimentar que los niños ya casi no quieren estar, muchos de ellos, con papá y mamá, sino que se va a dar prevalencia a la relación con los compañeros, con los pares, con los amigos, a la relación con papá y mamá. Y eso entender que es normal, que va sucediendo dentro del desarrollo pues de la adolescencia. Una época de poner en duda todo, empezando por el propio yo. Y eso, es decir, la construcción de la identidad que tiene que ver con el proyecto de vida, con el rol que yo estoy teniendo dentro de mi familia, en la sociedad. Y todos esos cambios incluyen, por ejemplo, el tema del deseo sexual que empieza a aparecer, ¿cierto? Ya no es, o sea, a raíz de la testosterona ya no es que los juegos sean sin erotismo, probablemente aquí ya más o menos a los 14 años o en algunos antes, conductas dirigidas a obtener el placer, o sea, la posibilidad de empezar a consumir licor o incluso drogas, y expresarse a través de los sentidos. Entonces, probablemente a través del arte, de la música, súper importante que ahorita quiero tocar un tema rápidamente sobre eso, y también en ese sentido serán muy vulnerables a presiones del grupo, como pues algunas de las que ven aquí, y una de esas es la presión por las relaciones sexuales. Entonces, les mencionaba ahora, de acuerdo pues a esta evidencia, las percepciones que los adolescentes tienen de los comportamientos sexuales de sus pares son el factor más fuerte que influye en su actividad sexual. Y sobre todo porque en casa están escuchando una cosa, pero
con los amigos están viviendo otra. Y ellos necesitan aprender a gestionar eso, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia que entonces no va a ser suficiente solo trabajar en casa, sino que necesitamos correlacionar eso con la información que estamos emitiendo desde la escuela y trascender más allá y en los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Cuáles son los mensajes que vemos todos los días en la televisión, ¿cierto? Con respecto al género, al hecho de la valoración de la juventud, ¿cierto? Sobre todo una carga tenaz para las mujeres en el sentido de que hay que mantener la figura, échate todas estas cremas, aplícate todo esto para que el tiempo no pase por tu cara, ¿cierto? O sea, toda una cantidad de presiones que hay de tipo sociocultural con las cuales hay que lidiar, ¿cierto? Mire que en televisión casi no sale pues como que cremas para los hombres, sino que es como para las mujeres, y hay una presión tenaz ahí, que los niños, los adolescentes están expuestos a eso. Entonces, ¿cómo necesitamos integrar toda esta información? Muy bien, aquí solamente no voy a leer obviamente todo esto, simplemente quiero resaltar pues que existen unos derechos humanos sexuales y reproductivos y que es importante esto, el hecho de que ellos aprendan a que las personas tenemos derecho a decidir si queremos o no tener relaciones sexuales. Y eso aplica incluso para nosotros adultos, porque no son derechos de los niños, son derechos humanos para cualquier etapa del ciclo vital. Entonces, eso implica que aún estando en pareja, ¿cierto? Necesitamos reconocer que así nos hayamos casado, bajo el vínculo del matrimonio, estemos en pareja, el cuerpo de cada persona es yo. Si este cuerpo es mío, soy quien decido si quiero o no tener actividad sexual. Ah, pero es que tengo esposo, listo. Negociemos eso, planteemos eso, miremos cómo lo podemos gestionar juntos, qué alternativas podemos buscar. Pero en ese entendido de que probablemente haya un mensaje distinto al que tradicionalmente se ha aprendido con respecto al débito conyugal. Es decir, como me casé, pues tengo que tener actividad sexual aunque no quiera, porque pues ese es el deber, para eso me casé, ¿cierto? Hoy, en un marco de derechos humanos sexuales y reproductivos, decimos, mire, usted tiene, hombre o mujer, tiene derecho a decidir si quiere o no tener actividad sexual. Y eso hay que hablarlo con los chicos, ¿cierto? En su momento también, de que ellos aprendan a gestionar y a decidir eso. Muy bien. Con respecto a, entonces en ese sentido va a ser importante hablar de ética de las relaciones sexuales o de ética de la sexualidad, que necesitamos tener esta visión con estos componentes y que eso permita que yo tenga conciencia de que debo velar por mi bienestar físico, psicológico y también por el del otro, que es parte de lo que mencionaba al principio. Entonces, eso para reforzar el hecho de que hablar de sexualidad también implica hablar de una ética. Y seguramente si vamos a hablar de ética, pues también tenemos que hablar de la moral. Y necesitamos reflexionar críticamente frente a eso, a la transmisión de todas estas enseñanzas y creencias de nuestra sociedad actual y de la que nosotros aprendimos versus la moral que hay ahora y cómo eso hace que cada uno vayamos construyendo nuestra propia ética que va a ser pues individual. Muy bien. Hay unos estereotipos de género que obviamente queramos o no queramos, de alguna manera se van a promover en las diferentes culturas. Entonces, en el caso de los hombres, entonces se asume que los hombres tomamos la iniciativa, que los hombres tenemos que ser muy buenos en los deportes, que tenemos que ser conquistadores, que tenemos que funcionar bien sexualmente. Mire, y esto es una cosa que uno diría, pues, qué bobada. En mi consulta lo veo todos los días, cómo estas creencias que se han reforzado desde la infancia, desde la adolescencia, llegan a la adultez a generar grandes dificultades y problemas. Es que yo fallé, me falló la erección en un encuentro sexual. ¿Y qué pensás de eso? No, pues es que yo soy hombre y yo tengo que funcionar siempre muy bien.
¿cierto? Una creencia que aprendimos y que se refuerza todo el tiempo. Por tanto, si yo no funciono, se me cayó la erección una vez, entonces eso ya pone en duda mi masculinidad. Y eso me da tanto miedo volver a fallar, que entonces ese miedo incrementa la posibilidad de que vuelva a fallar, hasta que termino evitando tener actividad sexual, ni siquiera porque la pareja no me guste o no la quiera, sino porque tengo miedo de fallar. ¿Y dónde aprendimos eso? Pues desde acá, desde la infancia, que los hombres dicen que siempre tenemos que funcionar bien, que los hombres no podemos decir no a una propuesta sexual, porque si dice que no, pues mínimo debe ser gay, ¿cierto? O sea que si nos proponen algo, no hay derecho a decidir, ¿cierto? Y eso cómo lo reforzamos también desde la infancia y desde la adolescencia. Muy bien. Y en el caso de las mujeres, pues unos estereotipos, más o menos como los que ven ahí, que son las mujeres sensibles, el hecho de ser mamá, que es, bueno, cosas que tengan que ver más con la sensibilidad y las emociones. En este trabajo, 2 o 3 cositas que quiero mencionar acá, y es esa diferencia, porque esto es en un estudio de adolescentes colombianos. ¿Cuáles son esos mensajes o esas construcciones en las chicas adolescentes? Énfasis en el hecho de tener que resistir. O sea, mi amor, resístase lo más que se pueda a esas propuestas o a esa presión que los hombres en general están haciendo. Conocerse y tomar decisiones no es algo que se promueva en general, y la sexualidad de la mujer ligada al peligro. Y el placer no aparece como válido en el caso de la formación de las mujeres, ¿cierto? Y para ellos, lo que mencionábamos al principio en el testimonio es protéjase, ¿cierto? O sea, protéjase en tu caso si es válido, que la pases bueno, que la pases rico, carga tu condón, acuéstate con las que más puedas, pero eso sí, cuídate, ¿cierto? Es muchas veces la máxima información que damos ahí. Y mire esto último que me parece súper interesante, cuando no es que todos los hombres son unos perros, ¿cierto? Es una categoría identitaria del hombre que usa y luego abandona. ¿Sí? La pregunta es, ¿será que nosotros estamos formando a nuestros hijos también para reproducir esa categoría identitaria? ¿Y dónde aprenden los niños esos? Pues seguramente lo han escuchado de papá y o de mamá, ¿cierto? De mi hija, mi hija, sí, yo he sido adolescente, yo soy hombre y yo sé cómo es la vaina, ¿cierto? Uno porque es que va, y lo mismo en el caso de mamá, ¿cierto? Entonces nos meten a todos en la misma bolsa, ¿y será que todos los hombres usamos y abandonamos? Yo sé que los de acá no, ¿cierto? Entonces puede pasar en otros contextos, pero ¿será que todos? Entonces yo diría que si al menos hay uno que no, entonces que no nos metan a todos en la misma bolsa, ¿cierto? Mínimo. Muy bien. ¿Qué les preocupa a ellos? Les empieza a preocupar a esta edad. Por ejemplo, que si el pene tiene curvaturas o no. Entonces, enseñar que es normal que los penes tengan diferentes formas, tamaños, y que algunos pueden tener curvas, otros no. ¿Qué es lo importante? Que en el momento en el que eso genere alguna molestia, pues es importante que lo comunique para poder pues tomar conductas ahí. La simetría de los testículos, que es normal que haya un testículo más grande que el otro, y esto que incluso en personas adultas hay dudas sobre eso. Estas, lo que se llama la zona perlada, que son como salidas de las glándulas que hay allí, muchas veces las personas, ni siquiera adultos, conocen que eso es algo normal y han llegado hasta cauterizarlas, ¿cierto? A pedir que se cauterice porque es que yo veo esas cositas ahí que no son como normales. Entonces, como empezar a enseñar sobre el tema. Muy bien. Preocupaciones también por las medidas, por el hecho de no ser gorda, ¿cierto? Necesitamos, en el caso de las mujeres, estar todo el tiempo listas para agradar y para atraer. Entonces, ¿cómo todo el tiempo estamos reforzando eso, incluso desde casa, ¿cierto? Mirar a ver hasta dónde eso lo estamos, y no quiere decir que salgas de cualquier manera, pero que probablemente el mensaje pueda ser también la valoración de otras cosas que incluso vayan más allá de lo físico. Y lo otro es el hecho de enamorarse, ¿cierto?
En ese sentido, pues me parece como interesante uno poder mencionar que hay diferentes tipos de enamoramiento. Rápidamente acá decir, uno en el enamoramiento tipo emoción, que es muy intenso y que rápidamente baja. O sea, a los días o a las semanas ya yo no estoy enamorado, ¿cierto? No sé si alguno acá ha tenido la experiencia de que le pase algo así. A mí me pasó, siendo adolescente, me fui para Cartagena a un puente y allá me enamoré. Y venía en el avión llorando y todo, ya apenas después vengo a entender qué me pasó. Me enamoré tipo emoción, ¿cierto? Entonces, y eso en el caso de las adolescentes puede ser muy frecuente que pase. Y no vamos muy lejos. Y a nosotros también nos puede pasar como adultos porque seguimos siendo humanos, por supuesto. Entonces, es un tipo de enamoramiento que no necesariamente permite conformación de pareja. Lo otro es que hay un enamoramiento tipo pasión que puede iniciar muy intenso, pero que posteriormente baja la intensidad y es el conflicto lo que ayuda a mantener esa relación. O sea, el hecho de que peleemos todo el tiempo y que nos reconciliemos y que estemos, porque entonces lo rico de la pelea es que después me reconcilio. Entonces la pelea se convierte en un reforzador para poder que mi pareja me atienda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos pasar y pasar los años conviviendo pues de esta manera? Y el otro es el enamoramiento tipo sentimiento, que tampoco es tan intenso, o sea, ya no vamos a sentir cosquillas ni maripositas en el estómago, pero vamos a estar en una situación, en una relación más estable, más relajada, más de probablemente una relación más democrática, donde nos escuchamos y que obviamente eso sí permite formar pareja. Entonces, si hablamos con ellos de estos temas, que ellos están interesados en hablar sobre el amor y el enamoramiento, qué rico conocer eso, mi amor. Es normal que te enamores. Algunas personas, y sobre todo cuando estamos en esta edad, podemos sentir una emoción muy intensa y después eso vamos a ver que eso puede ir cambiando con el tiempo. Vamos a ver tú cómo lo experimentas. Muy bien. Lo otro es, bueno, con respecto a esto, sino que ya, bueno, me queda un poquito tiempo, pero quiero mencionar esto porque es muy interesante cuando uno empieza en cualquier tema, ¿no? Y concretamente en este, a estudiar un poquito como más allá de la emoción que me pueda generar y de la crítica emocional que podamos hacer frente a, es que esa música de ahora, eso no dice nada. Pero resulta, y acá ahí les voy a dejar la presentación pues ahora, es una tesis doctoral también muy interesante que me pareció, donde se analiza precisamente eso, la influencia que el reggaetón tiene en la construcción de la sexualidad de los adolescentes. Y entonces desde ahí pues se hacen unas reflexiones en torno a cómo la música a través de la historia nos ha permeado en todas las culturas, ¿cierto? Y si bien hay unos mensajes que desde nuestra mirada, digamos, de nuestra generación, no corresponden como al ideal en formación en sexualidad, es una música que de alguna manera, y eso es parte de las reflexiones, está mostrando algo con lo que los adolescentes se identifican. Y precisamente en esa formación que están, en este periodo que están de construcción de su propia identidad, encuentran en este tipo de música lo que ellos quieren escuchar. Porque si en casa estoy escuchando mucho cuidado, cómo se le ocurre, y no diga así, acá le están diciendo y le están hablando explícitamente de lo sexual. Y por eso se identifican con esos artistas, porque se sienten que expresan probablemente lo que ellos quieren conocer. Entonces, acá, voy aquí al final. Ustedes sabían que existe, que una cosa es el perreo y otra es el choque. ¿Sí? ¿Sí sabían? Yo lo aprendí en estos días apenas, ¿cómo les parece? Y me lo enseñó un adolescente, ¿sí? Y entonces yo vení y se para y dice, doctor, vea, es que perrear es mover esto aquí y se incluye esta parte. Y el choque es solo la cadera, con la cadera, ¿sí? Porque yo le decía, bueno, que dame una recomendación vos como adolescente para los papás, ¿cuál sería? Con respecto a eso, porque que mi hija se va pues para un baile de reggaetón, probablemente con el chico no haya tanta preocupación, pero si se va la niña a perrear,
Entonces, ¿cómo va a ser la preocupación si, yo no sé si ese papá y esa mamá van a dormir esa noche, ¿cierto? Entonces, él le decía, ¿qué recomendación, doctor? Que lo dejen. Decía él, pues, dígale a los papás que lo dejen o que la dejen ir. Lo que de pronto pudiera hacer, si es que les da temor que eso llegue a una cosa sexual, pues que le diga que solamente baile choque, ¿sí? Que no perree, sino que choque. ¿Sí? Porque de pronto eso hace que esa niña pueda participar de las actividades del resto del grupo sin tener que decir es que mi mamá y mi papá no me dejan perrear ni choquear, ¿sí? Porque va a ser seguramente el hazme reír del grupo. Entonces, que de esa manera a los papás les pudiera generar cierto grado de tranquilidad. Dentro del análisis que se hace acá y la investigación, pues se hablaba de que él, a pesar pues de estos mensajes que ustedes ven acá, mire, es un baile que a través del movimiento genera sensualidad, pero de acuerdo a la investigación se dice no hay una mala intención, ¿sí? Y yo creo que de eso tenemos que hablar, porque no necesariamente, hasta los adolescentes dicen, y los papás, ¿por qué se imaginan que es que vamos a terminar ese en sexo porque perreamos? ¿Sí? Porque probablemente de alguna manera el baile permite el movimiento, la sensualidad, pero no necesariamente implica que eso vaya a terminar en algo sexual, ¿sí? Que puede pasar, claro, porque la incitación, pero qué interesante que esto lo podamos hablar antes y que podamos aprender de eso. O sea, que nosotros como adultos podamos aprender. Por lo menos yo ahí aprendí una cantidad de cosas que los mismos adolescentes nos enseñan y en la medida en que nosotros atendemos y nos interesamos por esos temas, en lugar de decir, es que usted escucha esa música, mire lo que, ¿cierto? Como decir, vení, explícame que hoy allá nos hablaron de que una cosa es perrear y otra cosa es el choque. Esa vaina, ¿cómo es? Y ustedes qué piensan, qué significa eso para ustedes. Entonces, entender que este tipo de música, así como, bueno, probablemente a ustedes no les tocó, pero porque están muy jóvenes, pero entonces seguramente nuestros papás o nuestros abuelos se enamoraron con los pasillos, ¿cierto? Con los pasodobles, ¿cierto? Después se pasó a la salsa, al merengue, ahorita tocó el reggaetón, ¿cierto? Entonces miren que para cada momento también ha habido un tipo de música que rompe como el status quo que hay. Y en este momento se está rompiendo eso. ¿Por qué se identifican ellos con esto? Porque quieren hablar abiertamente de temas seguramente sexuales, del amor, que me lo dicen a través de la música, pero que en casa no me lo están diciendo, o lo que me dicen en casa todo el tiempo es no se puede, mucho cuidado, ojo con eso, ¿cierto? Todo el tiempo una mirada del ejercicio de la sexualidad desde el riesgo, de lo cual de nosotros, o sea, el modelo médico también ha sido muy responsable, porque lo asumimos es desde la salud pública, el ejercicio de la sexualidad desde el riesgo, ¿sí? Como que uno si fuera al gimnasio, entonces le digan, vea, si usted se mete a este gimnasio, usted aquí se puede tronchar, al otro día va a parecer que no se puede levantar, a los 3 días usted ya no puede caminar, se le puede caer una mancuerna y se puede fracturar, y decir, hablar solamente de lo negativo de determinada conducta. Bueno, consumo de pornografía también es un tema que hablaba con el profe Sergio, que lo están tratando con los adolescentes porque es una de las formas donde nos educamos sexualmente, a través de la pornografía, sin asesoramiento ni nada. Si llegamos a encontrar el chico, la chica viendo pornografía, pues aprovechar, lo general es, aprovechemos todo como oportunidades pedagógicas para hablar del tema, ¿cierto? Vení, ¿qué estás viendo ahí? ¿Vos qué pensás de pues como de ese tipo de relaciones en las que de pronto ahí no hay ni siquiera besos ni nada, sino como, ¿sí? ¿Vos crees que todas las mujeres tienen una respuesta sexual así como la que ella está mostrando ahí? ¿O vos qué pensás de los penes de todos los hombres serán así de grandes y de gruesos como los que estás viendo ahí? ¿Cierto? Háblame de eso, ¿vos qué pensás? ¿Cierto? Que pueden ser oportunidades en lugar pues de la sanción. Sexualidad 2.0, mejor dicho, a la mano del día, a la orden del día, ¿cierto?
que nos está planteando de alguna manera una forma distinta de establecer relaciones, de cómo nos conocemos, de cómo mantenemos las relaciones y de cómo las terminamos. Entonces probablemente esta forma a la que ellos están expuestos desde ya no es la tradicional de que antes nosotros teníamos que salir, teníamos que invitar, ir a cenar, ir a cine, ir a comer, a bailar, etcétera, para podernos conocer. Ahorita no. Y la forma de terminar, pues probablemente había que entonces ir hasta la casa o invitar y entonces esta relación ya se terminó. No, ahorita ya no es así, ¿cierto? Entonces, pueden ocurrir situaciones, bueno, aquí es que el tiempo no me está dando, pero decir, el hecho de llamar la atención porque no estás atendiendo porque estás todo el tiempo en el celular, el pubbing, ¿cierto? El ghosting, que es como fantasmear, yo estoy rondando por ahí en las redes sociales y de un momento a otro, pum, me desaparecí, ¿cierto? Incluso pudimos llegar a tener actividad sexual virtual y ya, la tuvimos y me desaparecí. ¿Eso qué implicaciones emocionales tiene para el otro? El orbitar, digamos, en las redes sociales de alguien, todo el tiempo estoy mandando mensajes, pero a la vez evito el vínculo. El grooming, que es como el engatusamiento, sobre todo de adultos frente a los niños, que podría ser un inicio del abuso. El sexting, que ya lo mencionaremos, hiperprosexia en la red, la hiperemnesia biográfica digital. Antes, digamos, si no teníamos amigos en común, entonces probablemente, listo, terminamos la relación y ya no volvimos a saber el uno del otro. Ahorita, entonces, la red te dice, mira que hace un mes te aparece la foto, mira hace un año, un día como hoy. Entonces todo el tiempo está esa vaina ahí circulando que nos dificulta también la elaboración incluso de los procesos de duelo, ¿cierto? Porque entonces todo el tiempo nos están recordando ahí eso. La irresponsabilidad afectiva digital, esto sí que me gustó mucho, es poder enseñar que el hecho de estar libres de compromiso no significa que el otro no importa, ¿cierto? O sea, que si en algún momento alguien decide este tipo de vínculo, pues también tengo que ser responsable afectivamente. Entonces, bueno, con respecto al sexting, ¿para ustedes es claro qué es? ¿Sí? ¿Qué es sexting? ¿Sí? Ajá, exacto. Compartir un material que ha sido producido por uno mismo. Entonces serían las fotos o los videos, a diferencia de la pornografía, porque es un material que es hecho por otros. En el sexting, yo mismo me tomo la foto, me lo tomo desnudo, desnuda, y la envío. Entonces, es un tema también al que estarán expuestos los adolescentes, y si bien, bueno, ya conocemos todas las posibles consecuencias que hay frente a eso, los estudios han planteado, es decir, miremos a ver qué pasa más allá de todas estas consecuencias. De lo que se ha dicho en general, abstenerse de ello. Pero ustedes saben, perdón, sí, claro. Bueno, exacto, todas estas, digamos, consecuencias que pueden ocurrir con el tema del sexting, pero probablemente, de acuerdo pues a lo que ha ido mostrando la evidencia, hay más sexting que consecuencias negativas frente a él. Es decir, la gente está compartiendo cada vez más imágenes y videos realizados por sí mismo que las consecuencias que aquí mencionamos desde esta mirada de las investigaciones que están basadas en el riesgo, ¿cierto? Entonces, por eso las campañas han sido absténgase de eso, pero la pregunta es, ¿nosotros como papás vamos a poder controlar en un 100% eso? Probablemente la respuesta es que no. Entonces, es un poco entender también por qué los chicos practican el sexting más allá de que sea simplemente una práctica, y lo que se ha visto es, ¿cierto? Algunos por ingenuos, por coquetear, por exhibirse, por la presión social. Finalmente, lo que se dice es, mire, se ha visto que
muchas de las personas e incluso de los adolescentes que practican el sexting lo hacen dentro de una relación de confianza. Obviamente que ocurre en que si yo no tengo información y como adolescente y me meto acá y empiezo a compartir con alguien que yo ni siquiera conozco, pues va a haber lo otro. Pero que también ocurre en una relación de confianza. Como eres mi amigo, mi novio, mi novia, contigo es que voy a compartir este tipo de material, ¿cierto? Que obviamente eso no es garantía de que no se vaya a viralizar. Entonces, algunas recomendaciones y temas para que hablemos con ellos. Pues que sea, si es que lo vas a hacer, primero miremos las consecuencias negativas, mi amor, esto puede pasar, ¿qué opinas de esto? Está en tu decisión porque yo no voy a ser capaz de controlarte siempre, ni en tu teléfono, ni el de tus amigos, ni nada, pero si en algún momento dado tú crees que incurrir en esta conducta contribuye a tu proyecto de vida, a lo que tú quieres lograr y a lo que tú quieres hacer, pues tú eres quien decide. Pero ten en cuenta este tipo de cosas, que si vas a mandar, pues que también sea que te mande, ¿cierto? Y que sea en una relación, pues de confianza si es que va a ocurrir. Que si te vas a tomar una foto, pues que no muestre la cara ni partes del cuerpo que te puedan llegar a identificar fácilmente. Y que sepas y le informes a la persona que si estas fotografías, videos o material se llega a diseminar, pues que eso es un delito en Colombia y que tú estarías dispuesto pues a comentar a papá y mamá para que hayan las... Suena como bonito en teoría, pero yo pienso que es un tema que tenemos que hablar y abordar, porque también es decir, mire, hacer sexting es como que me pare pues en la esquina, en una esquina del centro, con una foto desnuda mía y a empezar a entregarlo. O sea, después de que tú ya entregaste la primera, ¿cómo controlas pues las fotocopias que le van a sacar a esa foto? ¿Cierto? Bueno, entonces como el tiempo se me agota y quiero darles paso a las preguntas, a que ustedes cuenten un poquito sobre las experiencias o anécdotas para que aprendamos todos acá. Quiero, ya nos quedó faltando tiempo, pero bueno, esperemos que haya otra oportunidad. Igual acá quedan bueno, todo me parece como importante. Esto. Argumentos que en un momento dado pueden tener los chicos para forzar las relaciones sexuales. Dice, si no tienes relaciones sexuales, la gente va a pensar que eres gay. ¿Qué tal si hablamos de eso? ¿Cierto? De si eso sí es así o no. Porque entonces volvemos a lo mismo, o sea, los mensajes por el hecho de ser hombre. Todos tienen relaciones sexuales, tú también deberías tenerla, porque pareciera que en la presión de los grupos pues eso ya de la virginidad pues es como algo pasado de moda y algo en lo que sobre todo en los hombres, algo de lo que hay que deshacerse muy rápido, ¿cierto? Y si bien antes en las mujeres era un regalo que se entregaba, probablemente ahorita pues nuestra primera actividad sexual no necesariamente es igual a la que nos imaginamos, ¿cierto? Entonces, debes tener las primeras relaciones sexuales para poder saber qué es eso. Si no usas preservativo es porque no confías en mí. Y pasa incluso en la gente adulta. ¿Usted por qué está cargando eso? ¿Es que tiene alguna enfermedad? ¿O es que se está acostando con otra persona? ¿Sí? Muy bien. Y esto, posibles respuestas, por ejemplo. Sí, que esto es un tema de manipulación afectiva. Si realmente me amaras, tendría relaciones sexuales conmigo. Posibles respuestas que se pueden enseñar. Pues yo sí te quiero, pero no estoy preparado o preparada para tener relaciones sexuales ahora. Podría ser. Si realmente me amaras, te importaría lo que es conveniente para mí. Hay otras formas de demostrar que nos amamos. Venga, hablemos de eso. ¿Qué tal si hablamos con los chicos y las chicas de eso? Sí me importas, pero también me importa lo que me pase a mí y quiero esperar. Como un elemento pues válido. Bueno, yo ya quiero terminar, a manera de conclusión, entonces poder dejar la importancia de brindar información con bases científicas, ¿cierto? Que fortalezcamos esos vínculos y esa comunicación con el adolescente que probablemente se empieza a
empieza a adquirir unas características muy distintas porque ya no son niños, ya no van a hacer lo que queríamos los papás, y van a querer estar más en silencio, van a querer estar en privacidad, no van a hablar mucho de estos temas con papá y mamá. Entonces, ¿qué tal buscar opciones con quienes ellos puedan hablar del tema? Reconocer que sentir placer, eso es legítimo tanto para hombres como para mujeres y que está bien sentir eso y disfrutarlo. Acceso a los métodos anticonceptivos, de acuerdo a la ley colombiana, a partir de los 14 años, los chicos y las chicas pueden acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción, sin necesidad de tener que ir con papá y mamá. Entonces, sin embargo, si esa relación de confianza se da, también he escuchado papá, mamá, que van, bueno, hija, ya tienes determinada edad, quiero que vamos donde la ginecóloga y la ginecóloga asesora y está mamá ahí, no tiene problema, y otros no se sentirán tan cómodos, mamá podría esperar afuera, etc. Muy bien. Y esto, con respecto a la pregunta inicial de si nosotros como adolescentes hicimos todo lo que papá y mamá nos dijo y en el momento en el que lo dijeron, pues probablemente para muchos la respuesta sea que no. Entonces es preparar a nuestros hijos e hijas para que ellos tengan elementos que les permitan tomar sus propias decisiones, porque así va a ser. Porque así como papás queramos que los hijos sean de una manera, así no serán. ¿Sí? Tendrán una guía, tendrán unas bases, pero cada uno, ustedes seguramente lo han identificado, son del mismo papá, la misma mamá, criados en la misma casa, son de la misma familia y todos somos completamente distintos, con la información igual, ¿cierto? Y cada uno con características diferentes, que es lo maravilloso pues de ser humanos. Entonces, esta es, bueno, mis datos de contacto por si de pronto alguien tiene a bien seguir ahí la cuenta, donde publico pues información o contenido pues de valor relacionado con la sexualidad, también adulta, todo el tiempo estamos generando pues este tipo de contenido. Y el QR para que puedan acceder a esta presentación, quienes bien tengan hacerlo entonces. Bueno, con esto termino mi intervención y me gustaría pues dar paso para que ustedes nos compartan historias, anécdotas o de pronto hagan preguntas pues si en algún tema que no haya quedado claro, que quieran profundizar. Sí. No sé si es posible pasar el micrófono para... Gracias. Buenos días, mi nombre es Clara, tengo una niña de 10 años. Nosotros somos cristianos en la casa y yo creo que me gustaría, más que una pregunta, es conocer tu punto de vista respecto a un sentimiento que yo tengo como mamá y que lo viví también en mi juventud y en mi adolescencia. Y es que yo siento que mucha de la parte de la educación sexual estamos orientando nuestros hijos al cuídese. Y creo que también nos está faltando esa otra opción que, por ejemplo, yo se la estoy inculcando a mi hija y me ha parecido súper difícil, y es guardarse hasta el matrimonio. Y suena como algo casi imposible hoy en día, y la lucha es muy grande. Entonces quisiera saber tu punto de vista de ese tema de por qué no ofrecerles también otra posibilidad y solamente les hablamos del cuídese y no, mira, también está esta otra opción que no es lo normal, pero está. Clara, muy bien, muchas gracias por tu intervención y claro, es parte de lo complejo que a veces se convierte en trazar esos puentes entre
nuestras creencias de tipo moral y la visión desde la sexología o desde la ciencia, ¿cierto? Parte de lo que en lo personal pretendo es aportar para trazar esos puentes, ¿cierto? Como decir, pero también siendo muy respetuoso, porque entiendo que desde las creencias pues, religiosas y morales, eso ha sido una enseñanza, es cuídate y guárdate hasta el matrimonio. Yo diría que es entender que hasta donde se puede llegar es a brindar la información y a decir, mira, esta es una opción que traería estas y estas y estas ventajas muy lindas, pero vas a escuchar que también hay otras personas, en el colegio vas a escuchar seguro amiguitas y amiguitos que tienen otra mirada. Te toca a ti, mi amor, construir tu propia verdad, ¿cierto? Y con base en esta información que tienes de casa, más la otra que recibes de allá, que tú integres eso para que puedas tomar la decisión que te permita sentirte bien contigo mismo y de acuerdo a tu proyecto de vida, ¿cierto? Porque he insistido en el hecho de que por más que queramos, no vamos a poder controlar el 100% de las conductas de los adolescentes, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer a esta edad? Pues a la edad de los chicos que ustedes tienen ahora, confíen mucho en esos valores que han formado hasta ahora y que han transmitido, que les va a permitir esa toma de decisiones con base en esos valores, ¿sí? Y que de alguna manera me parece muy, muy bonito que aún, digamos, desde mi creencia, que es mía, y que he tratado de inculcar a mi hijo, pero también con el respeto que merece y el derecho que tiene a tomar sus propias decisiones, ¿sí? Y que podría no estar de acuerdo conmigo, ¿sí? Y que yo tenga esa capacidad de llegar a decir, bueno, está bien mi amor, yo te he mostrado esta parte, pero también puedo comprender que hay esta otra y que tú pudieras optar por una a la otra, siempre en un marco ético, en un marco de derechos humanos sexuales y reproductivos, y en el entendido de que lo que hagamos ni me daña a mí, ni daña a otros, ni física, ni psicológica, ni emocionalmente. Creo que eso es clave. Claro. Dentro de esa educación, darles esa otra opción. Sí, yo diría que sí, lo que pasa es que también puedo comprender que desde las posturas, digamos, religiosas o de las creencias, como el tema es mucho de dogmas, ¿cierto? O sea, así es porque la Biblia dice así, claro, y así porque Dios dijo así. Pues a veces se hace muy compleja la discusión desde ahí. Y yo con argumentos científicos, pues ir a convencer a alguien que tienes un dogma y como dogma así es y no tiene discusión, ¿cierto? Entonces, sin embargo, yo a veces pues me atrevo a decirle incluso a mis pacientes y es, bueno, ¿para qué crees, por ejemplo, que Dios nos dio el cuerpo, ¿cierto? ¿Para qué crees que una mujer tiene un órgano que es exclusivo para el placer? Que no lo tenemos los hombres, porque el pene nos sirve también para orinar. En el caso de las mujeres, el clítoris es únicamente para eso. ¿Por qué crees o para qué crees que Dios crearía un órgano así en una mujer? ¿Cierto? Pues como algo que ayude a la reflexión, más que dar discursos, es elementos para la reflexión. Listo. ¿Alguien más quiere compartirnos de pronto una anécdota, experiencia, pregunta? Una preguntita. Sí, sería señor. Muy importante que habláramos en el momento que venga la primera pregunta de la masturbación, sí, que no lo hemos hablado. Ajá. Puede pasar el que llegue y me dice, yo tengo un par de mellizos y me dice, papi, me dijeron que tumbáramos. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a abordar ese tema? Ajá, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Félix Galán. Eso, don Félix. Listo, miren, el tema de la educación para la sexualidad no empieza ahora en la adolescencia. Empezó desde que nacieron los mellizos, pues los mellizos y todos, ¿cierto? Desde todo lo que ustedes han venido hablando y trabajando con ellos en ese tema. Obviamente estos temas es, entonces, recomendaciones pues que la daba pues en
las clases de 1 a 4, que fue la conferencia anterior, es preguntar, bueno, ¿y qué sabes tú de eso? ¿Cierto? ¿Qué sabes tú acerca de la masturbación? ¿Dónde lo escuchaste? Ah, que es que lo escuché en el colegio. Listo, entonces, con mucha naturalidad, porque ellos van a aprender también del lenguaje no verbal, es decir, bueno, mi amor, eso es una actividad que es placentera, ¿cierto? Que es normal que la hagan las personas, hombres y mujeres, hasta antes de morirse, ¿sí? Eso es otra cosa, y que es una actividad que es privada, ¿cierto? Que se hace en el cuarto, en el baño, donde sea, que es privada para ti y que permite de alguna manera reconocerse, conocerse el cuerpo, pasar rico, saber cómo nos gusta, para que en el momento en que vas a tener actividad sexual con otra persona, tú ya sabes cómo te gusta, cada cuánto te gusta, a qué velocidad te gusta, con qué presión te gusta, etc. ¿Cierto? Probablemente ahí dio un poco de información. En la medida en que tú respondas, si ellos quedan satisfechos con la respuesta, ahí quedó. Pero también es importante como dejar el espacio abierto de esa confianza. O sea, el hecho de que se hayan aproximado a Félix a hacer esa pregunta significa que hay una relación de confianza ahí. Que ellos hayan sido capaces de preguntarle a Félix eso, ¿cierto? De seguir. Y si no tenemos la respuesta en el momento, mi amor, no sé, pero venga, busquemos juntos a ver qué dice, ¿cierto? Qué dice en internet, o miremos a ver un profesional que nos ayude con esto. Pero si nos comprometemos a eso, dar la respuesta, es decir, cumplir con eso. Y eso es importante. Y sepa, me encantaría y te felicito por el hecho de que me preguntes. Hay cosas que yo sé y otras que no, pero me comprometo a que entre los 3 o en los 4 vamos a buscar las respuestas para que tú puedas tener tu propia verdad. ¿Cierto? Buenos días, mi nombre es Paola. Ahí, ¿dónde me habla? Ah, listo. Yo tengo 2 hijos, un niño de 10 y una niña de 14. Digamos que en nuestra casa buscamos la forma de hablar de manera responsable y tranquila frente al tema sexual. Sin embargo, tengo como una inquietud y es, todavía no ha pasado, pero he escuchado a algunos padres de hijos mayores que dicen, pues en mi casa, si mi hija llega con el novio o mi hijo con la novia, pues en su habitación pueden estar tranquilos, de puerta cerrada. Obviamente pues no fue lo que me tocó a mí. Entonces creo que también como cuál es como el punto, dependerá también de los valores de cada familia, obvio, pero como ese límite, esa línea delgada donde uno, pues tanto que queme al santo ni tan poquito que no lo alumbre. Claro, claro. Sí, muy interesante y es un tema pues que es de discusión. Mire, tú lo has dicho, uno va a depender como de los valores, ¿cierto? De cada familia, esa decisión. Lo otro es poder enseñar, ¿cierto? Que hay familias que de alguna manera tienen una mirada un poco más abierta, ¿cierto? Y otras que de pronto tenemos este tipo de creencias y de relaciones. Es como revisar a papá y a mamá también qué los hace sentir cómodos y tranquilos. ¿Ya? Yo creo que eso es una guía de conducta también. Sin embargo, a veces nos puede generar intranquilidad por el hecho de que es que yo, como fui criado de manera distinta y ahorita la vida me está mostrando otra cosa, pues eso genera un conflicto que lo podemos resolver también con información, buscando información los papás y reestructurando a lo mejor unas cogniciones o unos pensamientos y creencias que si bien pudieron haber sido útiles para mí en un momento de la vida, pues a lo mejor la vida me está mostrando que es momento de replantearla, ¿cierto? Yo a veces pongo el ejemplo de los pañales, que nos fueron útiles, muy útiles en un momento de la vida, pero ya llega un momento en la vida en que ya no necesitamos pañales. Lo mismo puede pasar con algunas creencias que nosotros tenemos que fueron muy útiles en su momento, pero que probablemente llegue un momento en la vida en el que no. Entonces, en ese sentido, es ese diálogo también, porque mire, argumentos que dan las mamás y papás que dicen, bueno, no le veo problema que mi hija o mi hijo pues estén en el cuarto, porque yo prefiero eso a que estén en la calle expuestos a que 1000 cosas les puedan pasar. Así, mejor dicho, yo duermo tranquila o tranquilo, ¿sí? Es una mirada.
Otros papá o mamá dirán, aquí la casa no se me irrespeta, porque la casa se me respeta. ¿Cuál es el mensaje? Que tener actividad sexual es un irrespeto. ¿Sí? Y fuera de eso, tenerla por fuera del matrimonio, menos. Y antes del matrimonio, menos. ¿Sí? Entonces es como trazar ese puente, porque igual la pregunta sería, si no es en casa, eso va a inhibir, digamos, el hecho de que ella no inicie su actividad sexual o él. Y si lo va a hacer, ¿en qué condiciones? Porque a los 14 o a la edad que sea que vaya a iniciar, entonces, ¿de dónde va a sacar plata para ir al motel? ¿Y a qué motel los van a dejar entrar a esa edad? ¿Sí? Entonces, ¿dónde terminarán, cierto? Teniendo seguramente actividad. Entonces, en la casa del novio, porque la que probablemente ponga problemas sea si es en la casa de la niña. Porque si es en la del niño, pues mejor, porque entre más conozca y más, pues mejor, ¿cierto? Decimos. Entonces, es como evaluar eso, ¿no? Que pueda en algún momento dado trazar esos puentes y decir, mi amor, también quiero que entiendas que yo soy de otro tipo de educación, que voy a tratar y a procurar pues también como de trabajar hasta donde pueda para que hagamos acuerdos en ese sentido. ¿Tú cómo te sentirías? Porque a veces los mismos niños dicen, ay no, o pues los niños no, los adolescentes, ay no, yo en la casa de mi mamá ni de mi papá, ay no, qué pena, ¿cierto? Ellos mismos también pondrán sus límites, pero también es como hablarlo, ¿cierto? Y que me genera paz a mí y qué le genera paz a otros. Yo creo que en eso, incluso para las decisiones de la vida es eso, que a veces estamos, ¿qué hacer? Lo que me genere paz, por ahí es, ¿cierto? ¿Sí? ¿Crees que...? Por allá hay otra mamá. Bueno. Acá y allá entonces. Hola, buenos días. Yo quería preguntarte, como en la edad que se encuentran nuestros chiquitos, que es entre 10 y 14 años, la mía específicamente tiene 11 años, ¿cómo debemos hablar en cuanto, pues, como, porque a mí se me quedó algo que en alguna oportunidad nos dijeron acá en el colegio, y era como, háblale de pareja, porque finalmente tú no vas a saber si van a tener novio o novia. Pero a mí se me quedó eso porque también me parece como que les estamos abriendo mucho como las posibilidades y ellos están como experimentando, digamos, con el mismo sexo por moda, no porque en realidad lo sientan. Lo sientan, exacto. Listo. Entonces quisiera saber pues como cuál sería, si es adecuado hablarlo así, o si está bien si uno le dice cuando tú tengas tu novio. Sí. Miren, independiente del mensaje que pueda dar papá y mamá, ellos en la escuela, en la televisión y todo eso van a ver otras cosas, sin necesidad de que papá y mamá se lo digan, ¿cierto? Entonces, en lo personal yo diría, hablar de pareja está bien, que también lo digo basado como en la experiencia de lo que ve uno con sus pacientes, y es que, les decía al principio, muchas de las cosas que vivimos en lo sexual es para satisfacer a otros, ni siquiera es porque es por mi propia convicción, ¿sí? Entonces, como todo el tiempo yo escuché a papá y mamá decirme su novia o su novio, ¿cierto? O sea, del sexo contrario, y yo estoy sintiendo otra cosa, pues seguramente eso va a ser una barrera que limite la comunicación, ¿cierto? Cuando uno empieza a estudiar el tema de la orientación sexual, bueno, que era otro de los temas allí, empieza a entender que hay factores de tipo biológico, psicológico y cultural que probablemente van a explicar en un momento dado la orientación sexual de una persona. Entonces, no por el hecho de que, porque hay cosas y hay teorías, ¿cierto? Teorías biológicas, dentro de lo biológico hay genético, tamaño de algunos núcleos cerebrales, dentro de lo biológico lo hormonal, baño de testosterona desde que estaba en el vientre materno, después teorías con respecto a los cromosomas, genes, con respecto a la crianza, mamá muy dominante y papá sumiso, etcétera. Es decir, todas las teorías y ninguna podemos decir que es la última palabra, ¿ya? ¿Qué
que el tema del abuso, cómo influye en la orientación sexual, bueno, todas discutidas. Lo que al final podemos decir es, desde una teoría podré explicar unos casos y desde otras teorías explicaré otros, ¿cierto? Entonces, el hecho de que estemos insistiendo todo el tiempo en que es pareja del sexo opuesto, no me va a garantizar que termine siendo pareja del sexo opuesto. O puede que sí, en contra de la fisiología, porque papá y mamá quieren, ¿cierto? Exacto, claro, se presta pues para la discusión, pudiéramos hacerlo, ¿cierto? En el respeto, cuando tengas novio o novia, pues dependiendo, ¿tú tienes niño o niña? Una niña, listo. Cuando tengas tu novio, ¿cierto? Pudiera ser. Sin embargo, uno pudiera, dentro de los diálogos o conversaciones que se den, pues también hablar de que, sí, hay personas que eligen personas de su mismo sexo y otras que eligen personas del sexo contrario. Claro, porque ahí viene lo que hablábamos ahora de unos paradigmas que traemos desde el punto de vista sociocultural, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la monogamia, del matrimonio, y todo este tema de redes sociales, que aparentemente solo redes sociales, cómo nos está llevando a un cambio de paradigma que probablemente nos está moviendo el piso a los que hemos sido educados de otra manera, ¿cierto? Entonces ahorita en la charla anterior preguntaban sobre el poliamor y decía una mamá, y a mí eso del poliamor me lo enseñó fue mi hija, yo no tenía ni idea de esa vaina que era, ¿sí? Entonces es como eso, o sea, como entender que a pesar de que queramos, digamos, fomentar todos estos valores tradicionales o esta moral tradicional, pues desafortunadamente hay cosas que no van a depender de nosotros. ¿Qué es lo importante? Que desde casa podamos brindar elementos para que tomen decisiones acordes con su proyecto de vida. Yo creo que eso es fundamental. O sea, tú qué quieres en tu vida y sé coherente con eso. Independiente que sea hombre o mujer. Claro, yo diría que el tema es lo que hemos venido hablando, es decir, también es normal, entre comillas, que durante la infancia y toda esta parte de la adolescencia ellos estén explorando. Probablemente antes no lo hacíamos, no porque no quisiéramos, sino porque eso era sancionado, pues, horrible, ¿cierto? Entonces antes no se veía. Ahorita las tecnologías han permitido pues la globalización y que la gente, temas de otros países y todo, se intercambien muy fácil y a través de la música, de las películas y todo eso. Probablemente algunos no tuvimos esa oportunidad antes y así hubiéramos querido, pues no había forma de hacerlo. Yo creo que el tema es también esa disposición que tenga papá y mamá también de escuchar y de permitir de alguna manera que frente a esos valores de casa tampoco se conviertan en una barrera de comunicación. Es decir, mi amor, entiende que para mí también es complejo porque yo fui criada, educada y para mí, digamos, es esto. Estoy intentando comprender esa vaina de ahora pues de ustedes cómo es, pero ayúdame a entender, enséñame, ¿cierto? Y yo creo que en la medida en que se abra ese canal de comunicación, va a ser importante porque, mire, lo que los estudios han mostrado es que, por ejemplo, la mayoría de los chicos, más o menos la mitad, pues, inicia su actividad sexual con otro chico, ¿cierto? En el caso de los hombres. Y eso no necesariamente implica que va a terminar siendo gay. Digamos que esa exploración cambia, va a cambiar. ¿Sí? Ahorita, en el caso de las niñas, también es muy frecuente eso. Que pueda pasar que su iniciación sexual sea con otra chica, pero eso no necesariamente implica que eso es la definición de su identidad sexual. Probablemente sea una manera de identificar, esto no es lo mío, ¿cierto? Viene la pregunta, o sea que hay que dejarlos hacer lo que quiera. Pues usted podría, pues usted, cualquier papá o mamá pudiera decir, pues no, en mi casa no va a ser así. Pero la pregunta es, ¿esa represión o esa inhibición ahí me va a garantizar que ella o él se va a comportar de la manera
como con el paradigma que yo quiero que se comporte, o será que igual lo va a hacer, pero a escondidas mías, y no me va a contar. Y si se involucra en una situación de riesgo, tampoco lo voy a saber, porque donde yo le cuente a mi mamá que ya sé cómo piensa, que tuve un encuentro con otra chica o que tuve un encuentro con otros chicos y le cuento a mi papá, eso va a ser el acabose. Yo mejor no le cuento y resulto involucrado a lo mejor en una relación en la que o se imprime violencia o se es víctima de violencia. Así sea una relación de noviazgo, que iba a hablar allí ahora algo de eso, ¿cierto? Entonces yo diría, para cerrar ahí, a pesar de que nos confronta esa diferencia en los paradigmas, nos toca hacer ese esfuerzo por abrirnos un poco y sobre todo al diálogo, ¿cierto? Y a la comprensión del otro. Y si yo digo, no, a mí ese cuentico no va conmigo, pues yo puedo seguir impartiendo desde mi mirada, desde lo que yo como papá o mamá considero que es lo mejor para mi hijo, y seguramente él también tendrá la libertad o ella de decir qué toma y qué no toma. Porque a partir de ahora tú decías, son sus amigos, empieza la confrontación entre lo que estoy aprendiendo en casa y lo que veo con mis amigos y amigas, ¿sí? Y seguramente voy a atender esto acá, porque eso de mi mamá y mi papá, eso ya es anticuado, eso ya no sirve, ellos no saben, son cuchos, etcétera, ¿cierto? Entonces comprendo que es complejo, pero también es un reto para nosotros. Sí. Yo tengo una inquietud y es, ¿uno debe abrir esos espacios para hablar con ellos o esperar a que ellos se acerquen a uno con sus inquietudes? O sea, ¿qué es lo más conveniente? Porque hay veces son muy abiertos y Claro. se te acercan, pero otras veces son súper callados, Claro. ¿cierto? Yo tengo uno de 13 años y hay veces pues no le dice a uno nada, entonces uno dice, pues tendrá muchas dudas, o si me voy yo le hablo, yo soy la que le voy a generar las dudas, ¿cómo Claro. moverme como en ese Claro, aspecto? claro. Pues hay como varias alternativas y es, la educación sexual, les decía ahora, empezó desde que nacieron, ¿sí? Pues en la medida en que ustedes han formado esos valores en ellos, ya ustedes están educando en sexualidad. Todos los días, con todo lo que papá y mamá hacen y lo que hacen los otros hermanos, están educando en sexualidad. O sea, ellos están recibiendo información. ¿Cómo se trata papá y mamá? ¿Cierto? Abrazo o no abrazo. ¿Doy caricias o no doy caricias? ¿Resalto o no resalto sus valores? ¿Cierto? He tenido casos de chicas que dicen, vea, lo que pasa es que tengo un problema porque mi mamá todo el tiempo es encima mía, vea usted cómo está de gorda, mire, y sigue tragando, y mire tal cosa. Desde casa, eso tiene que ver con la sexualidad, por supuesto, que tiene que ver con la sexualidad. O sea, todo el día estamos educando en sexualidad, sea positiva, negativamente, o sea con el silencio. Entonces, se trataría como de aprovechar todas las oportunidades como oportunidades pedagógicas. Estamos viendo una película. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Cómo se llama tu hijo, la hija? Sebas. ¿Vos qué pensás de eso? Vos desde la mirada tuya, ¿qué pensás? Y tus amiguitos que hablan de eso que estamos viendo ahí, de esta chica pues que se está muriendo de amor y todo eso, y el tipo ni le para bolas, o sea, en la novela, en la película, en la serie, qué sé. Listo. Las canciones de reggaetón, en lugar de criticar, decir, vení, yo quiero aprender a bailar, contame eso del perreo y eso del choque, cómo es la diferencia, yo quiero aprender, ¿cierto? O sea, que nos vamos involucrando en ello. Lo otro, una alternativa, que papás y mamás, llevémoslo donde la ginecóloga, pues, o el ginecólogo a determinada edad, te gustaría ir, es importante que te expliquen cosas. Otros han llevado donde el sexólogo, vea, miremos a ver, está esta opción. Bueno, lo otro es, por ejemplo, se dio alguna situación familiar con la prima, con el primo. Muchachos, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Qué opinan? ¿Cierto? Entonces, entonces no tiene que necesariamente que ser, venga que vamos a hablar aquí de cómo el pene y la vagina, no, ¿cierto? Es como abrir esos canales y esa apertura y estar todo el tiempo ahí como para apoyar, que es como clave, que ellos entiendan y sepan que aquí papá y mamá
siempre vamos a estar para apoyarte. Me encantaría, sería feliz con que yo fuera una persona en la que tú pudieras confiar. Pero también nos tenemos que preparar para el tema de las verdades, porque a veces los seres humanos nos pasa que es que a mí me gusta que me diga la verdad y siempre dígame la verdad. Y el día que me dicen la verdad, ese día me enojo, pego, lloro, me da el ataque. Entonces, para la próxima vez, ¿quién le va a volver a decir la verdad? A mamá. Mi amor, dígame la verdad. Mamá, tengo una verdad para decirle que perdí el año. ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, y se arma el rollo familiar. El muchacho, ¿cómo le va a volver a decir algo de verdad a la mamá? Entonces hay que estar también, si yo quiero la verdad, también tengo que prepararme para escuchar las verdades, que no necesariamente son las que yo quiero escuchar, sino es la verdad. Y la verdad no es la que yo necesariamente quiero. Ajá. Sí, 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 sí. Ajá. Sí. Sí, 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 exacto. Sí, por acá. Ah, sí. De- antes de darte la palabra, quiero cerrar ahí con lo siguiente y es precisamente la idea de eso es, o de esta actividad, es incluso iniciar primero con papá y mamá, porque a veces ha pasado lo contrario. Entonces empiezan con los chicos, cuando van a la casa, mire lo que me están enseñando en el colegio, cómo, y eso se arma el despelote y eso bloquea de alguna manera estos procesos. Entonces, en la medida en que papá y mamá, porque la charla, les dije al principio, no pretende agotar todos los temas, porque hay unos temas que son especializaciones y doctorados, ¿sí? O sea que en una hora, pues, es complejo hacerlo, pero sí, pues, yo por lo menos en lo personal escuchándolos, me voy muy satisfecho porque sé que quedan movidos, y esa es como la idea, de que se reconozca de alguna manera la importancia que tiene el que tanto familia como escuela, pues, trabajemos juntos en esto, ¿cierto? Y seguramente que espero pues que hayan otros espacios incluso con los profes, porque en casa podemos decir otra cosa, los muchachos tienen información y los profes estamos diciendo otra cosa, entonces necesitamos coherencia. Exacto. Bueno, mi nombre es Jackie Rengifo, tengo un niño. La verdad tengo muchas ideas, quiero expresarlas de la mejor forma, pero digamos que quedo con la conclusión que yo vine para aprender cómo orientarlo, pero digamos que la sociedad me dice lo contrario, ellos son los que nos orientan a nosotros porque nosotros tenemos paradigmas, tenemos un montón de barreras y digamos que ellos son los que nos deben de decir a nosotros cómo vivir su sexualidad. Pero también me inquieta que nosotros tenemos una responsabilidad social y creo que nosotros como padres tampoco, digamos, tú nos decías que así estemos casados, también somos dueños de nuestro cuerpo y debemos de decidir si sí o si no. Pero llegamos a los jóvenes y llegamos al reggaetón, entonces para que usted no se sienta mal, haga choque, pues, que ellos nos dicen. Ajá. Entonces yo digo, bueno, a mí eso me confunde mucho porque le estoy diciendo, tú eres dueña de tu cuerpo, tú decides si bailas o no, si choque, si haces choque, si perreas, pero si no lo haces también la sociedad te va a excluir porque te vas a quedar parado y no lo vas a hacer. Entonces, soy mujer y digamos que hemos luchado mucho por salir adelante, porque no seamos esclavas, por trabajar, por sobresalir, pero llega el reggaetón y ahí decía, de pronto no lo mencionaste, que son como esclavas, o sea, las mujeres digamos que no bailan, o sea, las mujeres se prestan en ese momento para que el hombre haga su perreo, su choque. Entonces yo digo, pero las mamás de las niñas, digamos, ¿qué pueden hacer ahí? Ahorita escuché a Lina, digamos que Lina la conozco hace mucho, pero no sabía, digamos, en qué posición estaba con su hija. Escuché, pues no te conozco, y digo, siquiera somos muchas las que todavía queremos hacer ese rol de mamá, no impedir, digamos, lo que la sociedad en este momento y hacia dónde va, pues definitivamente ellos van a hacer lo que les nazca, pero yo creo que también podemos todavía rescatar ciertos valores como
como eso de que decidan si quieren verse como un esclavo o no, a mí me duele, o sea, no lo voy a negar. Cuando veo niñas que están ahí, que les veo esas caras como por complacer a la otra persona, pero se ven incómodas, o sea, no lo veo porque lo hagan porque quieren, sino porque la sociedad las está presionando a que eso es un baile y ese es el baile de moda y así no lo quieras hacer, tienes que estar ahí porque si no los otros niños te van a señalar. Esa parte es la que me cuesta entender cómo orientar, cómo no ser retrógrada, cómo no ser como antes, pero yo creo que también tenemos una responsabilidad social como mujer, que hemos llegado a un punto en que ya sobresalimos por otras cosas, a que no tengamos ese retroceso de que simplemente seamos unos objetos para poder bailar con nosotras. Es eso, o sea, me confundo, tengo un conflicto, tengo un niño, o sea, digamos que no tendría por qué preocuparme, pero por ser mujer sí me preocupa que no tengamos como esa forma de decir, no quiero bailar de esa forma, quiero bailar de otra. Acá hay niñas talentosas como la tuya, Lina, que bailan y hacen cosas espectaculares. Yo digo, y en las fiestas no lo veo. ¿Por qué? Porque ya nos limitamos a que es la moda. Claro, ya que sí, y interesante esa preocupación, que seguramente pues es la de la mayoría de papá y mamá, pero escuchándote también reflexionaba sobre el hecho de, claro, toda esta influencia sociocultural que incluso no es solamente sobre los adolescentes. Yo les mencionaba ahora el tema sobre todo con las mujeres. Por ahí doy una charla sobre autoestima sexual. Entonces, el tema es cómo los hombres maduramos y las mujeres envejecen. Entonces, por tanto, y todo el tiempo está este tema de la publicidad y del mercado y cómo te venden que tienes que tener el cuerpo, cómo te tienes que hacer de todo para que las arrugas no se noten, para que las canas no, ¿cierto? O sea, que todo, y más sobre las mujeres. Ahora, de pronto también los hombres, eso nos está permeando, pero todo el tiempo ha sido mucho sobre el tema de las mujeres. Entonces yo creo que esos diálogos habrá que tenerlos en casa, ¿cierto? Y en casa podrán haber esas, digamos, posturas y decir, mi amor, esto, digamos, desde casa lo que te quiero enseñar y lo que te quiero transmitir es esto, porque en consulta, por ejemplo, las mujeres que veo que dice vengo porque no me dan ganas de tener actividad sexual, y cuando empieza uno a indagar cómo fue esa educación desde acá, desde la infancia y en la adolescencia, y los mensajes fueron eso, mi amor, usted se casó y casó para eso, ¿sí? Mamá, pero es que no me dan ganas, mija, ¿qué le hace? Hágale de cuenta que sí tiene ganas, pero hágale porque es su esposo y hay que hacerle, ¿cierto? Entonces miren que todos esos mensajes son desde acá. Si esos diálogos los tenemos, me parece súper importante que ellos también tengan, bueno, eso lo mencionaba es porque incluso para nosotros adultos a veces es complejo, es decir, como mujeres, por ejemplo, despojarnos de todas esas presiones que hay desde el punto de vista comercial. Y en el caso de los hombres, despojarnos de todo lo que se supone por el hecho de ser hombres, tenemos que hacer. Los hombres, usted como es hombre, tiene que funcionar sexualmente bien siempre. Punto. Y eso lo aprendí yo desde niño, y entonces eso cómo me afecta ahora, ¿cierto? Entonces, yo diría que hay que creer en el sentir de cada papá, mamá y familia, ¿cierto? En que esa intencionalidad es positiva y a la vez fomentar en ellos la autoestima, la asertividad, que yo sea capaz de decir, pues, no, y está bien, pero eso lo tenemos que trabajar allá, pero también en la escuela, ¿cierto? Porque les contaba de los adolescentes que dicen, yo le cuento esto a usted aquí, pero yo no sería capaz de decirlo en el grupo, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar en esos grupos para decir, mire, es posible comunicarnos asertivamente, que yo pueda comunicar y decir lo que pienso y siento sin rabia, miedo, culpa o ansiedad, ¿cierto? Y eso no es un tema que se promueve culturalmente, ¿cierto? Porque lo que hemos aprendido es cállese, no diga nada, mucho cuidado, vea, no le diga porque es que su papá, cállese, mire que su abuelita, no diga, es que su tío, las conversaciones de adultos, afuera, por lo menos lo que aprendimos algunos,
¿cierto? Entonces, a ser asertivos no es lo que culturalmente enseñamos, o aprendemos, perdón. ¿Sí? Entonces, creo que parte de esas cosas, porque se trata de dar las herramientas que les permita a ellos tomar esas decisiones, ¿cierto? Y entender, una cosa es lo de casa, pero también de casa van a salir seres a vivir un mundo globalizado en el cual yo no puedo controlar absolutamente todo. Pero sí, creo que es continuar en ese trabajo, escuela y familia y obviamente sociedad. Pues es que de todas formas en eso el tema, por ejemplo, comercial, ¿cierto? Cuando hablamos eso es otra cosa, el tema de cirugías, ¿cierto? En esa conferencia que les cuento de hablar de la vulva ideal. Es como está de moda ahora, que la vulva tiene que parecerse, entonces tiene que ser blanquita, y tiene que ser sin vellos, y tiene que ser sin labios menores, y oliendo a rosas, ¿cierto? Entonces todo eso, todos estamos expuestos a eso. Entonces yo diría que no es para que nos desmotivemos, porque todo el tiempo va a pasar eso, ¿cierto? Y entiendo la responsabilidad, pero es un momento. Si están acá ustedes hoy, es porque estaban preparados para recibir la información y porque necesitaban la información hoy. ¿Sí? Y de alguna manera seguro que desde aquí van a empezar unas reflexiones, unos comportamientos y unas cosas que eso, ese acompañamiento hasta cuándo, decía mi abuelita, madre mi hija hasta la muerte, ¿cierto? O sea, eso no se acaba, ¿cierto? Está toda la vida. Listo, yo creo que nos tomamos más tiempo del esperado. Muchísimas gracias. Igual ahí está mi contacto. Lo que les pueda servir con mucho gusto, ¿sí? Ahí están mis datos y bueno, feliz día. Bueno, chao.